Listo. Entonces, listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí. Señor, ahí se ve. Perfecto. Listo, muchachos. Bueno, entonces, aquí hay algo. Vamos a hacerle y de tal manera que, pues, recordando más o menos lo que quedamos la vez pasada, nosotros habíamos visto, pues, las propiedades de los números reales. Quedamos un poco, pues, en unos teoremas que hay con respecto a números reales, ¿cierto? También nosotros hablamos acerca un poco del plano cartesiano, recordamos eso, ¿no? Plano cartesiano, recta numérica, quedamos más o menos por ahí, ¿cierto? Voy a abrir el libro, de hecho. Bueno, no, quedamos un poco por ahí recordando plano cartesiano, recordando cómo era que ubicamos en el plano cartesiano y toda esa situación. ¿Listo? Entonces, aquí está el libro. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de álgebra. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito más acerca de álgebra y ya vamos a comenzar a utilizar esas propiedades de los números reales. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de álgebra, cómo factorizar algunas cositas así sencillitas, cómo simplificar algunas cositas sencillitas, pues, y de tal manera que, pues, por ahí vamos a iniciar el día de hoy, ¿de acuerdo? Lo primero que quiero que recordemos un poquito es acerca de la potenciación. Entonces, quiero que hablemos un ratico acerca de qué se trataba. Seguramente de pronto algunos se acuerdan, pero vamos a recordar pues qué propiedades teníamos. ¿Listo? Entonces, simplemente para recordarles, cuando hablamos de potenciación, hablamos de cosas, hablamos de expresiones como de la forma a elevado a la n. Eso es pues lo que nosotros llamamos una potencia, un exponente, también se le dice, una exponenciación, también se le dice. Entonces, nosotros hablamos de ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí pues, para mencionarles, a ese número a, ese numerito a que está ahí, le conocemos usualmente como base, y a ese número n que está acá es el que conocemos nosotros como exponente o potencia. Exponente o potencia, ¿vale? Entonces, de tal manera que esas serían las situaciones. Entonces, queremos hablar acerca de expresiones de la forma a la n. Ahora bien, ¿qué significa a la n? Entonces, a la n por definición, será tomar ese número a y multiplicarlo por el mismo n veces. Entonces, a la n será básicamente a por a por a por a n veces. Con expresiones de estas ya nos habíamos encontrado, de hecho ya habíamos utilizado algunas veces este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo la tabla de verdad, nosotros habíamos utilizado lo de a a la n, en ese caso pues la potencia era 2, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que para una tabla de verdad de n proposiciones simples, sabíamos cuántas filas iba a tener, que eran pues legalmente 2 a la n filas, ¿no? Digamos, por aquí hay una tablita de verdad, de hecho de otro curso, pero habíamos dicho que cuando hacíamos una tabla de verdad, esa tabla de verdad tenía 2 a la n filas según el número de proposiciones simples que teníamos. Entonces, de alguna manera ya nos habíamos enfrentado pues a una potencia en ese caso. También habíamos hablado que cuando teníamos un conjunto y hablábamos del conjunto de partes, también tenía pues 2 a la n elementos, donde n era el número de elementos que tenía el conjunto pues original. O sea que, bueno, ya nos habíamos enfrentado un poco a esa situación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos ver ahorita. Así pues, por ejemplo, les pregunto a ustedes, 2 a la 3, por ejemplo, ¿cuánto nos da? 2 a la 5, ¿cuánto nos da? Por ejemplo, 3 a la 3, por ejemplo, 3 a la 4. 2 a la 3, por ejemplo, ¿cuánto nos da? 8. 8. Muy bien, sí, 8, exactamente, esto es 8. 2 a la 5 nos da, 32. ¿no? Entonces, 2 a la 5 legalmente sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, ¿no? Y 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Muy bien. Eh, por ejemplo, 3 a la 3, ¿cuánto sería? 27. 27, ¿cierto? 3 por 3 por 3, básicamente, y esto nos da 3 por 3, 9 por 3, 27. Y de hecho, 3 a la 4 nos debería dar 3 por 3 por 3 por 3, que debería ser 81, ¿cierto? Básicamente sería 81. 27 por 3, que es 81. ¿Listo? Entonces,
Esas situaciones pues ya las conocemos un poquito, simplemente queremos recordar qué tipo de propiedades tenemos con respecto a la potenciación. Entonces, vamos a anotarlas de una vez para que hagamos algunos ejercicios para que veamos cómo funciona esto. Entonces, anotemos de una vez qué tipo de propiedades vamos a tener ahí, ¿vale? Entonces, Profe, dime. es que solo ya lo vimos la clase pasada, usted ya dio las propiedades. ¿Ah, sí acabamos de las propiedades? ¿Sí? Listo. ¿Hicimos ejercicios de esto? No, no. No, no, señor, no alcanzamos. Perfecto. Entonces, voy a escribirlas acá porque igual las necesitamos, ¿vale? Entonces, escribámoslas rápidamente. Propiedades. Entonces, escribámoslas aquí rápidamente. Entonces, sería así. Primera propiedad, a a la 0 es igual a 1, ¿cierto? Segunda propiedad, multiplicación con exponentes diferentes. Entonces, los exponentes se suman y nos quedaría entonces así. Tercera propiedad, división, ¿cierto? A la n sobre a la m. Entonces, los exponentes se restan, ¿cierto? También teníamos, por ejemplo, exponentes anidados a la n elevado a la m. Esto nos da, pues, entonces, a la elevado a la m por n. ¿Listo? Teníamos distributividad con respecto al producto a por b elevado a la n. Esto es a la n por b a la n. Distributividad con respecto a la división a sobre b a la n, esto es a la n sobre b a la n, ¿vale? Y una séptima propiedad que era con respecto a la potencia inversa, a la potencia negativa, que es a elevado a la menos n, es 1 sobre a la n. ¿Listo? Entonces, pues básicamente teníamos esas 7 propiedades, ¿no? Esas 7 propiedades son las que corresponden pues a la potenciación. Entonces, si las acabamos de escribir las de clase anterior, pues no hay ningún problema. Entonces, a a la 0 es igual a 1, ¿cierto? Eso es, digamos, digamos que ahora miramos cómo sale, pero aquí el número a tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Entonces, si el número a es diferente de 0, cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 nos da pues como resultado 1. Si estamos multiplicando dos exponentes con la misma base y potencias distintas, entonces se coloca la misma base y las potencias se suman. Si estamos dividiendo dos exponentes pues con la misma base, aquí es importante que tengan la misma base, potencias distintas, entonces las potencias básicamente se restan, o los exponentes pues se restan. En la propiedad 4 tenemos es un exponente, una potencia, ¿cierto? A elevado a la n y todo eso elevado a la m, entonces Profe, las disculpe, potencias, buenos días, perdón. ¿sí? ¿Será que usted puede grabar la clase? De hecho ya está grabando, Sí. Ah, sí. Sí, sino que es que como no la estoy grabando por el mismo Meet, sino la estoy grabando con un programa aparte, entonces ya la había puesto a grabar con el programa aparte. Entonces quedaría listo, gracias. listo. Entonces, a elevado a la n elevado a la m nos da a elevado a la m por n, ¿no? La distributividad con respecto al producto. Entonces, en general, la distributividad no existe con respecto a la suma de la resta, sino con respecto al producto o a la división, ¿cierto? Entonces, a por b elevado a la n nos da a la n por b a la n y a sobre b elevado a la n es a la n sobre b a la n. Y finalmente, una propiedad con respecto a potencias negativas. ¿Cómo hacer para una potencia negativa convertirla en una potencia positiva? Entonces, a elevado a la menos n, eso nos da 1 sobre a elevado a la n. Con esas propiedades nosotros podemos comenzar a simplificar algunas expresiones que puedan resultar. De hecho, en los ejercicios que tenemos hay varias expresiones que tenemos que simplificar con potencias. Entonces veamos a ver cómo sería el asunto. Entonces, por ejemplo, podríamos escribir así, simplificar, y vamos a simplificar pues alguna expresión. ¿Listo? Simplificar. Entonces quedaría, por ejemplo, así. Simplifiquemos una expresión de la forma 6 a la 4, 2 a la 3, 3 a la menos 2, 7 a la 1, por ejemplo, o 7 a la, vamos a colocarle 5 para que quede como más complicadito, 7 a la 5. Acá podemos colocar 4 a la 4, por ejemplo, 9 a la 2, podemos colocar 10 al cubo y podemos colocar un 7, pongámosle a la 3 aquí, ¿listo? Entonces, todos estos números se están multiplicando, ¿listo? Todos estos números se están multiplicando. Entonces,
La idea es que simplifiquemos expresiones de ese estilo. Ahí pues tenemos nosotros varias expresiones que tenemos que aprender a simplificar usando esas 7 propiedades que vimos acá arriba. Entonces, la idea es utilizar esas propiedades para ir simplificando este tipo de expresiones y bueno, ir viendo qué podemos obtener. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la parte del numerador, observen que tengo 6 a la 4 por 2 a la 3 por 3 a la menos 2 por 7 a la 5. En principio, parece que esos números no se parecen en nada, ¿no? No podría simplificar, por ejemplo, porque todas son bases diferentes, base 6, base 2, base 3, base 7. Entonces, parece que no se pudieran simplificar porque todas son bases distintas. Sin embargo, por ejemplo, al número 6 que está aquí, ese número 6, yo lo puedo ver como un número, bueno, mejor dicho, 6 es igual a 2 por 3, ¿no? 6 es igual a 2 por 3, o sea que ese 6 que está ahí, yo lo puedo ver como un 2 por 3, de tal manera que 6 a la 4 me va a quedar básicamente 2 por 3 a la 4, ¿listo? Entonces, ¿por qué me conviene verlo así? Es sencillo, porque yo ya tengo otra potencia en base 2, otra potencia en base 3, entonces ese 6 me conviene verlo también en base 2 y en base 3 para poder aplicar alguna de las propiedades que están allá arriba. Entonces, el 6 que está en este momentico en verde lo he visto como 2 por 3 y como está elevado a la 4 me queda pues elevado a la 4. Luego sigue 2 a la 3, entonces ahí no he hecho nada, 2 a la 3. Luego sigue 3 a la menos 2, ahí no he hecho nada, 3 a la menos 2. Entonces ahí no sigue nada, 3 a la menos 2, entonces sigue intacto, y 7 a la 5, ¿listo? Entonces, el único que hemos modificado en el numerador ha sido básicamente el 6, que lo he visto como 2 por 3. Abajo en el denominador tengo más números, tengo base 4, tengo base 9, tengo base 10, base 7 también. Entonces, voy a hacer básicamente lo mismo. Observen, por ejemplo, a este número que está aquí, este número 4, ese número 4 yo lo puedo ver, de hecho, como 2 a la 2, para que me quede también base 2, recuerden. En este caso voy a colocar como que todo pues, que quede en base 2 o en base 3 para que quede más fácil. Entonces, el número 4 lo voy a ver como 2 a la 2, ¿cierto? 4 es 2 al cuadrado, entonces quedaría así. 2 al cuadrado, que es el 4, ese es el 4, pero el 4 está elevado a la 4, o sea que 2 a la 2 a la 4 me quedaría ahí, ¿vale? Esto que estoy colocando aquí en verde, que voy a subrayar aquí en verde, es esto mismo que estoy colocando aquí. Simplemente que el 4 lo puse como 2 a la 2. Repito, me conviene verlo en este caso en base 2. Entonces, así quedaría el primero. El segundo número, ¿alguna pregunta, muchachos? Sí, profe. Dime. Una pregunta, ¿por qué se coloca así y no se contesta? ¿No que? ¿Por qué? O sea, ¿por qué colocaba la 2 o por qué arriba en el 6 se colocó 2 por 3 a la 4? En vez de colocar 6 o 6 a la 4 o colocar solo Ok, 4. listo, sí. Vamos para allá. Lo que sucede es que quiero simplificar la expresión, ¿no? Quiero simplificar, requiero simplificar. Entonces, para poder simplificar, tengo que utilizar pues las propiedades que tenemos acá arriba. Sin embargo, por ejemplo, en un principio, en el numerador, yo no puedo simplificar nada porque en el numerador todas las bases son distintas. Mira que tenemos base 6, base 2, base 3, base 7. Entonces, todas las bases son distintas, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio, no hay ninguna propiedad que me diga qué pasa si dos bases diferentes con unas potencias pues se están multiplicando. La única propiedad que me dice son la 2 que me dice bases iguales que se multiplican con potencias distintas. Pues. Entonces, no hay ninguna propiedad que me indique qué pasa cuando dos bases diferentes se están multiplicando. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Entonces, como tratar de organizar las bases de las potencias para poder aplicar ese tipo de propiedades. Entonces, por ejemplo, el de base 6, ese exponencial de 6 a la 4, pues si bien es cierto que si lo dejo así no puedo aplicar ninguna propiedad, no puedo simplificarlo, pues resulta que si yo cambio ese 6 y lo miro como 2 por 3, 2 por 3 es igual a 6, entonces cuando yo lo mire así, pues ya me va a quedar aquí base 2, aquí otra base 2, aquí base 3, aquí base 3, que sí voy a poder aplicar esas propiedades que tenemos allá arriba. Entonces, básicamente, la respuesta a lo que me dices es
por conveniencia, porque de esa manera yo puedo aplicar las propiedades de ahí arriba, ¿cierto? Entonces estamos como digamos emparejando todas las bases de tal manera que se puedan aplicar las propiedades de allá arriba con bases iguales. Por eso es que el 4 también me conviene verlo como 2 a la 2. ¿Por qué? Porque vuelvo y obtengo una base 2 y aquí tengo base 2, aquí tengo base 2, aquí tengo base 2. Entonces, de alguna manera voy a poder operar todas esas bases que son 2 ahí. Lo mismo, por ejemplo, el 9 que sigue. El 9 que sigue, tal cual como está ahí 9 al cuadrado, no me permite hacer nada porque pues no tengo ningún otro 9 en ningún lado. Entonces, como está ahí, no me permite hacer nada. ¿Cómo me conviene verlo? Pues yo sé que 9 es igual a 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, 9 al cuadrado yo lo puedo escribir como, bueno, 9 es 3 al cuadrado. ¿Listo? 9 es 3 al cuadrado. Y como aquí está elevado al cuadrado, pues entonces acá también lo elevo al cuadrado. Entonces, 9 al cuadrado básicamente va a ser 3 a la 2 a la 2. Y de nuevo hemos emparejado otra base, pues de tal manera que me conviene verlo así. Por ejemplo, el 10. El 10, ¿cómo lo podría escribir para que me convenga más? El 10 lo podría escribir como 5 por 2, ¿no? 10 es 5 por 2. Entonces aquí yo puedo escribir 5 por 2 elevado a la 3. El 10 a la 3 es 5 por 2 elevado a la 3. ¿Listo? Y finalmente el 7. El 7 A pues la 3, profe, lo elevó a la 10. 3 a la 3. Uy, cierto. A la 3, bien. Entonces, ¿qué haces ahí? A la 3, ¿listo? Y finalmente el 7, pues el 7 si no lo podemos expresar de ninguna manera, ¿no? El 7 es un número primo, no se deja factorizar, no se deja hacer nada. Entonces, 7 a la 3 pasa intacto, ¿listo? De esa manera, pues, yo he expresado y he prácticamente, digamos, homogenizado las bases. Ya tengo las mismas bases casi en todo lado. Tengo base 2, tengo base 3 y tengo una base 7 y una base 5 por ahí, que bueno, esas son las que vamos a tener, pues, en el momento. Por ejemplo, el primer paréntesis de aquí, este que está aquí, 2 por 3 a la 4. Ahí le podemos aplicar la propiedad número 5. Miren, tenemos básicamente eso, ¿no? A por B a la N. Entonces ahí tenemos A sería 2, B sería 3, elevado a la 4, N sería 4. Entonces, la propiedad número 5 me dice que la potencia distribuye, eso es, el primero elevado a la n por el segundo elevado a la n. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente con esa propiedad número 5, 2 por 3 a la 4 es 2 a la 4 por 3 a la 4. La potencia distribuye con respecto al producto. ¿Listo? Entonces, ese 2 por 3 a la 4 me queda como 2 a la 3, 2 a la 4 por 3 a la 4. ¿Listo? Luego de eso continúa entonces el 2 a la 3, que con ese no puedo hacer nada, entonces lo pongo tal cual, 2 a la 3, no puedo hacer nada por el momento. Luego sigue el 3 a la menos 2, no voy a hacer nada con él por el momento. 3 a la menos 2 y luego sigue el 7 a la 5, por el momento pasa tal cual. ¿Listo? Sobre, ahí ya están todos los del numerador. Y lo mismo vamos a hacer en la parte del denominador. Vamos a utilizar las propiedades. Por ejemplo, para el que dice 2 a la 2 elevado a la 4. Para este que dice 2 a la 2 elevado a la 4. Ahí puedo aplicar la propiedad de potencias anidadas, que es la propiedad número 4. Miren, una potencia anidada. ¿Qué dice las potencias anidadas? Que la potencia se multiplica. A elevado a la n elevado, todo eso a la m, nos quedaría a elevado a la n por m. Entonces, las potencias se multiplican. O sea que 2 elevado a la 2 por elevado a la 4 nos quedaría básicamente 2 elevado a la 2 por 4, ¿cierto? Si coloco pues en la situación ahí de las potencias. Las potencias se multiplican, las potencias anidadas se multiplican. Que bueno, ya sabemos que eso nos va a dar 8, ¿no? 2 por 4, 8. Entonces aquí uno básicamente nos va a quedar 2 a la 8. Entonces, de esa manera, pues hemos simplificado un poquito esa expresión de ahí. 2 elevado a la 2 y todo eso elevado a la 4, pues potencia de multiplicar nos quedan 2 elevado a la 8. Lo mismo va a pasar con el 3. 3 elevado a la 2 elevado a la 2. 3 al cuadrado y todo eso al cuadrado. ¿Qué pasa? Potencias anidadas otra vez. Potencias anidadas se multiplican. Entonces me quedaría 3 elevado a la 2 por 2, que bueno, básicamente es 3 elevado a la 4. Entonces, ahí estoy utilizando otra vez la propiedad 4. Acá,
5 por 2 elevado a la 3. Ahí entonces aplico la distributividad de la potencia respecto a la multiplicación. La potencia pasará tanto al 5 como al 2. Entonces, la potencia debe pasar tanto al 5 como al 2. ¿Listo? Y finalmente el 7 a la 3 que pasa tal cual. A ese no le voy a aplicar absolutamente nada por el momento. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una expresión más sencilla de simplificar que la original, que tenía todas bases distintas. Ahora ya tenemos bases muy parejas, base 2, base 3, base 5 y base 7, ¿vale? Muchachos, hasta ahí preguntas, hasta ahí dudas, inquietudes que tengan hasta ahí. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, profe, está claro. Ok, perfecto. Sí, Bueno, profe. claro, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a utilizar la propiedad número 2, la que dice que si tenemos la misma base con potencias diferentes, pues la base queda intacta, pero que las potencias se suman, que si estamos multiplicando dos números con bases iguales y potencias, pues con sus respectivas potencias, pues las potencias se suman, ¿no? Propiedad número 2. ¿A quién se la vamos a aplicar? Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí en el numerador, se la vamos a aplicar, por ejemplo, al 2 a la 4, que está aquí, se la voy a aplicar con el 2 a la 3 que está aquí. Son la misma base, a pesar de que se están multiplicando, digamos que tienen un 3 a la 4 de por medio, no importa, porque como están multiplicando, la multiplicación es conmutativa y yo puedo cambiarlos de orden y no hay ningún inconveniente. Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el 2 a la 4 que está ahí, ¿cierto? Estamos diciendo que ese 2 a la 4 que está ahí, por 2 a la 3 nos queda como resultado 2 elevado pues a la 4 más 3. Podremos hacerlo pues completo para que quede toda la situación. ¿Listo? Eso es 2 elevado a la 4 más 3. Las potencias se suman. La de 3, por ejemplo, si hacemos lo mismo con el 3, sería 3 a la 4, ¿cierto? Con el 3 a la menos 2. Entonces, esto nos quedaría 3 elevado a la 4, sumo las potencias, pero respeto el Ya signo la que doy. tiene la otra potencia, ¿cierto? Entonces, sumo las potencias, pero respecto el signo que tienen las otras potencias. Entonces, le coloco 3 a la 4 más y menos 2, porque ese es el signo que tiene la otra potencia, menos 2, ¿no? Y con el 7 a la 5, pues no voy a poder hacer nada por el momento. Lo voy a dejar intacto por el momento. ¿Listo? Entonces, hemos hecho pues el cálculo a pie. Aquí en Profe, el denominador nos quedaría entonces el 2 elevado a la 8 más 3, ¿cierto? Estamos básicamente multiplicando este 2 a la 8 con el 2 a la 3 que está por acá. Las potencias entonces se suman, o los exponentes se suman también podríamos decir. Entonces, quedaría 2 elevado a la 8 más 3. Y acá el 3, bueno, acá el 3 no tiene compañero, ¿cierto? 3 a la 4 no tiene compañero, entonces 3 a la 4 no tiene ningún compañero con quien multiplicarlo. 5 a la 3 tampoco, entonces 5 a la 3 y 7 a la 3, ¿vale? Y ahora entonces si voy a colocar los resultados de esas potencias, entonces 2 elevado a la 4 más 3, pues básicamente es 2 elevado a la 7, ¿no? Entonces esto es 2 elevado a la 7. El de 3 elevado a la 4 menos 2, 4 ya la menos doy. 2, pues nos da 2, ¿no? Entonces básicamente colocamos eso, ¿no? 3 elevado a la 2. Entonces básicamente quedaría 3 elevado a la 2. ¿Listo? 7 a la 5, al de 2 a la 8 más 3 me daría A la 11. 2 a la 11, ¿cierto? 2 a la 11. ¿Listo? Entonces quedaría ahí. ¿De acuerdo? Ahí ya prácticamente está solucionado el tema. ¿Por qué? Porque ahora voy a aplicar entonces la propiedad número 3. ¿Listo? Que dice que si estamos dividiendo dos números que tienen pues sus respectivas potencias, en este caso las potencias o los exponentes se deben restar. A elevado a la n dividido a elevado a la m, eso nos va a dar a elevado a la n menos m. Entonces, vamos a utilizar esa propiedad, por ejemplo aquí, con el 2 a la 7 y el 2 a la 11. Se están dividiendo estos dos números, tienen la misma base, que es 2. Entonces dice la propiedad que las potencias se deben restar. De tal manera que esto nos quedaría 2 elevado a la 7 menos 11. Las potencias se restan, ¿cierto? La de arriba menos la de abajo. Entonces,
2 elevado a la 7 menos 11. El de 3 me quedaría 3 elevado a este de aquí, sería 3 A la elevado, 2 menos 4. ¿cierto? 3 elevado a la 2 menos 4, muy bien. El de 7 nos quedaría 7 elevado a la 5 5 menos menos 3. 3. Entonces, 7 elevado a la 5 menos 3, ¿vale? Y el del 5 que está acá, pues no hay que hacerle, ¿no? No hay que hacerle, el del 5 que está en el denominador, no hay que hacerle por el momento, entonces lo colocamos en el denominador por el momento, que 5 a la 3 sigue ahí vivo. Entonces, no hay con quién hacerle ninguna operación. Profe, Ajá, ¿sí? ¿será que me puedo explicar otra vez la propiedad 2, cómo la usó? La propiedad 2 de la... ¿Esta aquí, la suma? Sí, Ok. La utilicé simplemente, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Tomé el 2 a la 4 y el 2 a la 3. Lo que explicaba era que, a pesar de que estos tienen aquí atravesado un 3 elevado a la 4, realmente no hay ningún problema con que esté atravesado ese 3 a la 4, porque como la multiplicación es conmutativa, yo puedo cambiar el orden como yo quiera. Y si quiero ponerlos juntos, pues no hay ningún problema. Entonces, me quedaría básicamente 2 a la 4 por 2 a la 3. 2 a la 4 por 2 a la 3. Entonces, le estoy aplicando esa propiedad, es a una expresión del tipo 2 a la 4 por 2 a la 3. La propiedad me dice que coloco la misma base, pero que las potencias deben sumarse, ¿cierto? O sea que en este caso me quedaría 2 a la, 2 a la 4 más 3, que me da, en este caso, 2 a la 7. ¿Listo? Entonces, la utilicé así. No importa que esté atravesado ese 3 a la 4, pues básicamente lo que hago es conmutatividad de la multiplicación y los coloco junticos para poder aplicar la propiedad número 2 que estábamos viendo allá. Y aquí la propiedad de la división, ¿no? La división, las mismas bases, entonces lo que hacen es que los exponentes se restan. Y eso nos quedaría pues de esa manera. Finalmente, para que terminemos este ejemplo, esto sería entonces así. 2 a la 7 menos 11 me quedaría 2 a la menos 4, ¿no? 2 a la menos 4. ¿Listo? Acá, 3 elevado a la 2 menos 4 nos quedaría 3 elevado a la menos 2. 7 elevado a la 5 menos 3 es 7 elevado a la 2, ¿cierto? Sobre 5 elevado a la 3. Finalmente, para terminar el ejercicio, estas que están aquí son potencias negativas. Potencias negativas. 2 elevado a la menos 4 y 3 elevado a la menos 2. La última propiedad que copiamos, que fue la de la potencia negativa, me permite bajar potencias negativas y colocarlas en potencias positivas. A elevado a la menos n es 1 sobre a a la n. ¿Qué significa eso? Que yo puedo bajar estas potencias que son negativas y las coloco como positivas y ya quedaría. Entonces el ejercicio totalmente simplificado. Quedaría entonces así. Arriba en el numerador solamente queda el 7 al cuadrado. Se quedó solito ahí, porque las otras dos van a bajar. Me quedó 2 elevado a la 4, bajó, le cambié la potencia a positiva. El 3 a la menos 2 lo bajo, 3, y le cambió la potencia a positiva. Y el 5 a la 3, que ya estaba en el denominador, lo dejo tal cual, que no he hecho nada con eso. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podemos simplificar. Ahí ya quedó totalmente simplificada esa expresión, pues, que teníamos ahí, ¿vale? Por tanto, esas propiedades, estas 7 propiedades de la potenciación, pues son muy importantes, puesto que prácticamente las hemos utilizado todas. ¿Listo? Hay que aprendérselas ahí. Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí. no, señor. Bueno, entonces hagamos otro. Tal vez coloquémosle variables para que compliquemos un poquito la situación, o no es más complicado, sino que es como uno muchas veces se lo va a encontrar. Por ejemplo, algo así puede ser, yo qué sé, x a la 2, por ejemplo, y a la 3, x por z, pongámosle aquí, a la menos 4, por ejemplo, pongámosle y a la menos 5, algo así tal vez, no sé, aquí sobre, y aquí coloquémosle, por ejemplo, x por y a la 3, z por y a la menos 2, pongámosle por aquí x por z
a la menos 4, yo qué sé, no sé, cualquier cosa ahí. Y vamos a simplificar esa expresión de ahí. Entonces, en este caso ya es un poquito diferente, ya no la encontramos entonces con variables, ¿no? X, Y, Z. La idea es simplificar toda expresión algebraica que ya está ahí, pues simplificarla en una expresión más sencilla. Y bueno, la idea es básicamente la misma del ejercicio anterior, solamente que en este caso, pues, los números que ya aparecían como 2, 3, 5, 7, aquí han sido reemplazados por variables, en este caso, pues, X, Y, Z, ¿listo? Pero las propiedades son las mismas, la manera de actuar es básicamente la misma, y entonces, pues, la estrategia va a ser igualita que la que hicimos hace ratico. Por ejemplo, para este paréntesis de acá arriba, para este paréntesis X por Z elevado a la menos 4, yo puedo aplicar la propiedad de la distributividad de las potencias con respecto a la multiplicación. Entonces, va a ser útil la propiedad número 5. En papel de X está A y en papel de Y, pues en papel de Z está B aquí, ¿no? Entonces, las potencias distribuyen con respecto a la multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que esa potencia menos 4 debe pasar tanto a la X como debe pasar tanto a la Z. ¿Listo? Entonces, esto va a quedar así. El X cuadrado pasa intacto. Ese no voy a hacer nada por el momento. El Y cuadrado pasa intacto. No voy a hacer nada por el momento con Y cuadrado. Luego sigue X por Z a la menos 4. Entonces la potencia pasa tanto a la X como tanto a la Z. La misma potencia sin cambiar de signo, sin nada. Pasa directamente. X a la menos 4, Z a la menos 4. ¿Listo? Pasa directo. Y nos falta el Y a la menos 5, Y a la menos 5 tal cual. Entonces, ahí hemos utilizado la distributividad, que es una propiedad de hecho que vamos a utilizar 3 veces en la parte del denominador. Todos los paréntesis del denominador se puede utilizar la misma propiedad. Las potencias deben distribuir con respecto a la multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 3 debe pasar aquí a la X, que ese 3 debe pasar aquí a la Y, ese menos 2 debe pasar a la Z, ese menos 2 debe pasar a la Y, ese menos 4 debe pasar a la X, ese menos 4 debe pasar a la Z y así. Entonces, esa Profe, ¿sí? perdón. Dime, claro. Mm, arriba es Y3, no Y2. Ya, sí, claro, ya vi. Aquí. Ujú. Eso, gracias. Entonces quedaría así. Eso, perfecto. Gracias. Entonces quedaría así, ¿vale? Y entonces aquí nos daría, en la parte del denominador sería X a la 3, ¿cierto? Y a la 3. Entonces, ese sería el primer paréntesis. La potencia distribuyó con respecto, pues, a X y a Y. Entonces, quedaría así. El segundo paréntesis sería Z a la menos 2, Y a la menos 2. Ese menos 2 distribuyó tanto en Z como en Y. Tercer paréntesis sería entonces X a la menos 4, Z a la menos 4. ¿Listo? Entonces, quedaría de esa forma. Ahora voy a simplificar tanto en el numerador como en el denominador lo que pueda simplificar. Por ejemplo, en el numerador tenemos x al cuadrado multiplicándose con x a la menos 4. Ya sabemos que en este caso aplicamos básicamente la propiedad 2, ¿no? Misma base, potencias diferentes, entonces las potencias se suman. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momentico, aplicar propiedad 2 a x a la 4, a x a la 2, perdón, y x a la menos 4. Entonces, potencias se suman. ¿Qué significa eso? Que eso nos tiene que dar como resultado, vamos a colocarlo aquí en rojo, eso nos tiene que dar como resultado, entonces, aquí lo voy a colocar, x, ¿cierto? A la 2 menos 4. Las potencias, pues, las voy a colocar, se suman, ¿no? Entonces, ¿qué haría? X más menos 4 legalmente. Esa sería la operación que hay que hacer, ¿no? Las potencias se suman, pero respeto el signo que tiene la segunda potencia, que es menos 4. Entonces, sumo las potencias, pero bueno, es que la segunda potencia tiene un menos 4, entonces vuelvo y coloco el menos 4 ahí sin ningún problema. ¿Listo? Las de Y me quedaría Y, lo mismo, a la 3 más menos 5. Las potencias en Y se suman, pero es que hay una potencia que es menos 5, entonces respeto ese signo que tiene esa potencia. Me quedaría 3 más menos 5. Y la de Z no tengo nada que hacer por el momento en el numerador porque no tengo con quién operarlo. Entonces, X tenía con quién operarlo, Y tenía con quién operarlo y Z nada. Entonces, Z a la menos 4 pasa intacto.
En el denominador voy a hacer lo mismo. En el denominador aquí tengo x a la 3 y aquí tengo x a la menos 4. Exactamente voy a hacer lo mismo. En este caso las potencias se deben sumar, ¿no? Voy a poner la propiedad número 2. Entonces sería x a la 3 más menos 4, ¿cierto? Potencias se suman. Las de y igualito. Tengo y a la 3 por aquí y y a la menos 2. Potencias se suman. Entonces la de y sería y elevado a la 3. Sumo con la potencia. Y es que la otra es menos 2, respeto el signo que trae la otra potencia, menos 2. Entonces quedaría 3 más menos 2. Y la de z sería entonces aquí lo mismo, z menos 2, z a la Profe, menos 4. ¿Sí? qué pena, ¿será que me puedes el favor de explicarme nuevamente la partecita de arriba que no comprendí muy bien? La de x, y o z, o todas tres. Eh, sí, sí, desde donde saca el resultado que está en rojo, esa partecita no me quedó como muy clara. Perfecto. Entonces lo mismo, ¿no? Fue lo mismo que hicimos hace rato. ¿Qué fue lo que hicimos? Que voy a comenzar a operar estas propiedades, o estas, mejor dicho, estas potencias que tengo aquí, ¿vale? Entonces, lo que comentamos es que por aquí hay un z al cuadrado, ¿listo? Hay un z al cuadrado, ¿vale? Y por aquí, perdón, una x al cuadrado, una x al cuadrado. Y por aquí hay una x a la menos 4. Entonces, las voy a operar. ¿Cómo las opero? Por medio de la propiedad número 2, que ya la repasamos, sino que es que en la propiedad número 2 como que requiere que estén junticas, como que requiere que estén a una al lado de la otra. Entonces lo que decíamos hace rato es que en este caso, como se están multiplicando todos los términos que están arriba y todos los términos que están abajo, pues lo que sucede es que la multiplicación es conmutativa, ¿no? Yo puedo cambiar el orden de la multiplicación y no pasa nada. Por eso es que no importa que tengan este y a la 3 aquí atravesado, igual puedo aplicar la propiedad, ¿no? Eso es lo que quería decir, que no importa que esté este y a la 3 atravesado, yo puedo aplicar la propiedad a estos dos términos que están aquí. ¿Cómo la aplico? Pues la propiedad número 2 me dice que si yo tengo términos de la forma, la misma base, a elevado a la n por a elevado a la m, entonces coloco la misma base a y sumo las potencias. Aquí voy a hacer exactamente entonces lo mismo. Coloco el mismo término, ¿cuál es la misma base? La base es x y las potencias las sumo. Entonces, la potencia del primero es 2, por eso aquí aparece un 2. La potencia del segundo es menos 4, entonces le sumo la potencia del segundo término, que en este caso es menos 4. Entonces, a eso es lo que me refería ahí, que las potencias se deben sumar, pero respetando el signo que traen. Por eso me queda así, 2 más menos 4. Estoy sumando las potencias, pero respeto el signo que ya traen. Lo mismo pasó con la y. La y estaba en principio separada, una y por acá y otra y por acá, pero todo eso se está multiplicando, quiere decir que igual puedo aplicar la propiedad porque la multiplicación es conmutativa. Y entonces eso me quedaría y a la 3, ¿cierto? Con y a la 5 multiplicados, coloco entonces la misma base y sumo las potencias. El 3 le sumo la otra potencia, que en este caso es menos 5. Por eso me toca respetar el signo que ya traen. Lo mismo hice en el denominador. Las x las multipliqué con la x a la 4 por x a la 3 por x a la menos 4. Estaban separadas en un inicio, pero no importa porque todo esto se está multiplicando, entonces esto me queda x a la 3 más menos 4 que la otra. La de y igualita, y a la 3 más menos 2. Y la de z igual, z a la menos 2 más menos 4. Mira que en el caso de z es un caso en especial porque la de z tiene las dos potencias negativas, ¿no? Z a la menos 2 y z a la menos 4. Pero entonces la propiedad me dice que yo debo sumar las potencias y las sumo respetando los signos que ya traen. El resultado, pues ahora lo miramos, pero respeto el signo que ya traen. Eso es importante ahí. No irles a cambiar de signo, sino respetar el signo. Por ejemplo, de la primera, x a la 2 más menos 4. Entonces, cuando yo hago la operación de esa potencia 2 más menos 4, pues básicamente por la ley de los signos, más por menos menos, eso es 2 menos 4, que es menos 2, ¿no? Entonces, el resultado de esta primera operación de aquí es de hecho menos 2, ¿no? Menos 2. Entonces, 2 más menos 4 me da menos 2. Por eso me queda x a la menos 2. El de y es lo mismo, de hecho,
porque y a la 3 más menos 5, pues es lo mismo que y a la 3 menos 5, que es y a la menos 2. Entonces, y a la menos 2 también. Y z, no he hecho nada con z, z a la menos 4. Entonces, ahí ya operé en las potencias. Mire cuál era el resultado de las potencias y me dio x a la menos 2, y a la menos 2 y z pues a la menos 4, que no operaba nada con él. Y en el denominador vamos a hacer lo mismo. Vamos a operar las potencias en el denominador. Entonces, x a la 3 menos 4. X a la 3 menos 4, pues va a quedar básicamente 3 menos 4. Sabemos que es menos 1, entonces x a la menos 1. Y a la 3 más menos 2. Entonces, básicamente eso es lo mismo que y a la 3 menos 2, que es y a la 1, ¿no? Y a la 1 lo puedo colocar como y a la 1, o puedo simplemente omitir el 1, que ya se sabe pues que ahí va un unito. Entonces, voy a colocarlo ahí mientras tanto. El otro sería z elevado a la menos 2 más menos 4. Entonces, por la ley de los signos, más por menos es menos. Básicamente, eso me quedaría menos 2 menos 4, que me da menos 6, ¿no? O sea que z me quedaría a la menos 6. Entonces, ahí ya hice las operaciones de esas potencias para ver el resultado de la potencia como tal. Y me dio x a la menos 2, y a la menos 2, z a la menos 4, aquí es menos 4, ¿cierto? X a la menos 1, y a la 1 y z a la menos 6. Ahí ya está bien. Entonces quedaría de esa forma. Una vez nosotros llegamos ahí, pues entonces ya podemos aplicar la propiedad con respecto a la división, ¿no? Tenemos entonces la misma base y potencias distintas se están dividiendo. Entonces, básicamente, lo que va a quedar de resultado es restar las potencias, ¿no? Esto va a ser x elevado a la menos 2 menos menos 1. Resto las potencias. Eso es lo que me dice la propiedad número 3. La propiedad número 3 dice que en la división, potencias diferentes, se coloca la misma base, ¿cierto? Y restamos potencias. Entonces, esa es la propiedad que aplico aquí. La misma base x y resto las potencias. Menos 2 menos menos 1. Pero como siempre digo, tengo en cuenta que este menos es el de la fórmula y respeto los signos que ya traían las potencias, ¿cierto? En este caso, signos negativos los dos. Entonces, me quedaría así. En la de y, entonces en la de y sería y elevado a la menos 2, que está arriba en el numerador. Le resto la potencia de abajo, pero la potencia de abajo es 1 positivo. Entonces me quedaría menos 2 menos 1. Entonces, resto las potencias. En este caso, la potencia del denominador era positiva. Y la de z sería z elevado a la menos 4. Le resto la potencia del denominador, pero la potencia del denominador es menos 6. Entonces vuelvo y respeto el signo del menos 6. Y me quedaría entonces así. ¿Listo? Muchachos, ¿claro hasta ahí? Sí, profe. Quedaría así. Ya finalmente entonces quedaría x menos 2, simplemente por la ley de los signos, menos por menos más, ¿cierto? Menos 2 más 1. En el siguiente sería y menos 2 menos 1. Y en el siguiente sería z menos 4. Y menos por menos da más, entonces menos 4 más 6. Y eso pues obtendría como resultado final lo siguiente. Entonces sería x elevado a la menos 2 más 1. Menos 2 más 1 nos da como resultado, de hecho, menos 1. Entonces, x elevado a la menos 1. Y elevado... Perdón, ¿Sí? subo un momentico. Más arriba hay. No, ahí está bien. Esa y sería menos 1, no menos 4. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. ¿Qué es menos 1? Y usted puso menos 2 y menos 4. O sea, el menos 2 y menos 1, pues ahí. Este. Después baja. Sí, ese, y después baja. ¿Y por qué es menos 2 y menos 4? Ajá. Es 1. ¿Es un 1? Sí, seguro usted lo ve con un 4, pero un 1. Ah, ok, listo.
Parece un 4, pero es un Sí, 1. ajá, eso es. Eso, ¿vale? gracias. Y el de y sería entonces y a la menos 2 menos Menos 1 que nos 3. da menos 3, ¿cierto? Menos 3. Sí. Z sería z a la menos 4 más 6, que bueno, esto básicamente nos da 2 positivo, ¿no? Menos 4 más 6 también lo puedo leer como 6 menos 4, que es 2. Y ya para dar el resultado final, pues tenemos potencias negativas, x a la menos 1, y a la menos 3. La propiedad, la última que copiamos, la propiedad 7, nos Se dice que las pasa potencias al negativas denominador las pasamos al con el signo denominador contrario. Sí. a la 2, ¿vale? Y x a la 1, que lo puedo dejar sin potencia, ya se sobreentiende que si no tiene potencia es porque la potencia es 1, y y a la 3, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera ya quedaría totalmente simplificada mi expresión, pues, original. ¿Listo? Esa es Ok. una manera de expresar y de simplificar ese tipo de expresiones que surgen en algunas ocasiones, utilizando esas leyes de la potenciación, ¿vale? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, señor, está claro. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, una vez recordado entonces esta parte de la potenciación, entremos a repasar o a mirar más o menos cómo era la parte de álgebra básica. ¿Listo? Esta partecita de álgebra básica. Entonces, vamos a ver de qué se trataba, qué tenemos que tener, qué es lo que necesitamos identificar ahí. Vamos a ver, pues, de qué es esta situación de acá, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tener en esta parte de álgebra básica? Lo que vamos a estar utilizando, lo que vamos a tener en esta parte de álgebra básica es que vamos a estudiar unas cosas que llamamos expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica, pues básicamente es las que ya hemos hecho ahí, ¿vale? Por ejemplo, si yo escribo 2 a la x a la 3, y menos 5 x a la 2, z a la 2, más 6, x, y, menos 4, x, z a la 2, ¿vale? Eso que está ahí es una expresión algebraica, ¿de acuerdo? En este caso, y bueno, siempre las expresiones algebraicas están divididas por términos. Entonces, ¿cómo sé que es una expresión algebraica? Porque es una expresión que contiene variables. En este caso nosotros tenemos variable x, variable y variable z. De tal manera que automáticamente pues clasifica con, bueno, y esas variables tienen unas ciertas potencias, ¿no? Por ejemplo, x por acá está a la 3, x por acá está al cuadrado, bueno, esas variables tienen unas ciertas potencias, entonces clasifica como expresión algebraica, ¿listo? Usualmente, usualmente es conveniente o es normal, pues, separar esas expresiones algebraicas en lo que llamamos términos. ¿Qué es un término? Bueno, pues básicamente los términos están divididos entre las sumas y las restas. Por ejemplo, este de aquí es un término de esta expresión algebraica o es el primer término, pues, si queremos decirle. Ese que puse en amarillo sería el primer término. ¿Por qué? Porque ya luego viene separado por un menos, quiere decir que ahí ya terminó ese primer término y comienza el segundo término que va a ser básicamente este de acá. Entonces, ahí estaríamos hablando del segundo término de esa expresión algebraica. Si yo les digo, es que en el segundo término tal cosa, pues entonces me estoy refiriendo a esa partecita que está pintado, en este caso, de morado. ¿Listo? Tercer término de esta expresión algebraica, entonces aquí ya está separado con un más y este de aquí sería el tercer término de esa expresión algebraica. Entonces, si yo le digo, es que miren, el tercer término lo pusieron mal, pues significa que ese término que yo le señalé en verde ahí y lo escribieron incorrectamente, ¿vale? Y el cuarto término de esta expresión sería entonces esta partecita que voy a colocar otra vez en amarillo aquí. Entonces, este sería el cuarto término. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo normal es que una expresión algebraica esté separada por sumas y restas y esas sumas y restas básicamente nos van a dar los términos de la expresión. Entonces los términos son los que están separados por las sumas y las restas en este caso. Cada término, miren que cada eso que yo pinté en amarillo, en morado, en verde, cada término tiene sus propias variables, ¿vale? Por ejemplo, el primer término tiene variable x que está elevada a la 3 con variable y. El segundo término tiene variable x y variable z. El tercer término tiene variable x que está elevado a la 1 con variable y que también está elevado a la 1. El cuarto término tiene variable x a la 1 y z a la 3. Entonces, cada término
tiene su propia parte variable y su propio coeficiente, que es la parte constante. Entonces, estos de aquí son términos. Estos de aquí son términos. ¿Listo? Cada término tiene su propia parte variable y su parte constante. Entonces, si ponemos este término aquí, ay, sí, x a la 3y. Entonces, si ponemos el primer término, por ejemplo, ahí, ¿listo? La de aquí le podemos colocar esta de aquí, ¿cierto? Es la parte variable o son las variables que tiene este término. ¿De acuerdo? Y los términos generalmente están acompañados de unos numeritos que cuando no aparece el numerito, que supone que es 1, esos numeritos uno les dice el coeficiente o les dice la parte constante. Entonces, en este caso, el coeficiente de ese primer término será 2. ¿Listo? El coeficiente del segundo término será menos 5, el coeficiente del tercer término será 6 y el coeficiente del cuarto término será entonces menos 4. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro, cada expresión algebraica tiene términos, tiene coeficientes y tiene variables. Esa es la situación. Cada expresión algebraica tiene términos, tiene coeficientes y tiene variables. ¿Listo? Los términos son los que están separados por sumas y restas, básicamente, y los coeficientes son básicamente los términos constantes o la parte constante que acompaña a cada término. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algo así. Ejemplo. 2ab 3c más 4a por b al cuadrado menos 2a al cuadrado b al cuadrado menos 3c más 4. ¿Listo? Alguien que me diga, por favor, ¿cuántos términos tiene esa expresión algebraica de ahí? 4. 2, 3, 4, 5 tiene, 5. Vamos a ver, primer término sería este. Profe, 5. Segundo término, tercer término, cuarto término y el último es la constante, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos en este caso, ¿listo? ¿Cuál es el coeficiente del primer término? Si yo les pregunto el coeficiente del primer término, ¿cuál sería? El 2, ¿no? ¿Qué dice ¿El 2 y el 3? El 2 y 3. Exacto, entonces aquí tenemos un número 2 y un número 3 en el primer término, ¿vale? Que en un principio están separados, se están multiplicando, pero están separados, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que para poder dar la respuesta de cuál es el coeficiente exacto de ese número 3, pues tengo que hacer la multiplicación. 2 por 3, 6. Entonces, yo digo, 6 es la parte constante de ese primer término. Ese primer término que está aquí, 2ab, 3c, es lo mismo que escribir 6a por bc. Entonces, de esta manera que el coeficiente, ahí ya queda más claro, ¿listo? El coeficiente tiene que ser 6. El coeficiente del segundo término va a ser un 4, ¿cierto? No hay ningún problema con él. El coeficiente del tercer término va a ser un 2. El coeficiente del cuarto término va a ser un 3. Y lo que pasa es que el quinto término es un término constante. A pesar de que las variables no se ven ahí, es porque están elevadas a la 0, ¿no? Entonces las variables no surgen ahí, pero es porque están elevadas a la 0. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar bien, ¿vale? Si no es tan claro el término, pues entonces lo sacamos haciendo la operación que hay que hacer dentro del mismo término, pues para sacar el término constante o el factor constante que tiene cada término. ¿Listo? Ahora, resulta que, miren que aquí en el libro, de hecho, miren que aquí en el libro hay, por supuesto, una explicación acerca de qué es un término, qué es una expresión algebraica. Aquí, por ejemplo, dan varias expresiones algebraicas. Cada rengloncito de este es una expresión algebraica, ¿listo? Cada rengloncito de estos es una expresión algebraica. Entonces, miren, por ejemplo, en el segundo renglón tenemos una expresión algebraica de dos términos. Entonces sería 3xyz
más 2x cuadrado y. Entonces tenemos dos términos con variables, hay variables x, y y z, ¿no? Entonces esa es la situación. En el tercer renglón también tenemos dos términos, 4x cuadrado y a la 3 sería el primer término, y aquí tendríamos 6x a la 3, y a la 3, ¿listo? Para el siguiente renglón, esto de hecho, pues básicamente es un 3r, básicamente sería como raíz de 3r más 8 más 5s cuadrado, ¿listo? Eso es lo que dice ese renglón de ahí, y raíz de eso. Entonces, ese de ahí, aparentemente, pareciera que fuesen dos términos, porque hay un más por aquí involucrado, ¿listo? Pareciera que fuesen dos términos. Pero no, de hecho se trata solamente de un término. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que hay una suma, ¿cierto? De lo que parecen ser dos términos, pues todo cerrado bajo una misma raíz. La raíz cobija todo ese, a toda esa suma y todo eso. Entonces, significa que realmente solamente hay un término, ¿vale? Entonces, ese sería un caso pues particular cuando tenemos raíces, fijarnos de eso. Si tenemos una raíz que cobija a varias sumas, pues básicamente va a quedar solamente un término con respecto a eso. Entonces, sería como un caso en especial. ¿Listo? En el primer renglón, observen que tenemos una situación parecida a la de hace rato. Tenemos variables a, b, x cuadrado, a, b, x y y, ¿cierto? En el primer renglón, miren que el primer término es todo este que está aquí, menos 2 por a por b cuadrado por 4x cuadrado. Todo eso sería el primer término. Y lo mismo hace rato, el coeficiente del primer término no es tan claro porque está por aquí un menos 2 y por aquí está un 4. Entonces, para saber el coeficiente de ese primer término, pues en este caso multiplicamos, ¿no? Menos 2 por 4 nos da menos 8, o sea que el coeficiente oficial o el coeficiente legal del primer término pues sería menos 8. ¿Listo? Menos 8. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora bien, con respecto a las expresiones algebraicas, ¿qué vamos a llamar términos semejantes? Entonces, nosotros vamos a llamar términos semejantes a aquellos términos que tienen la misma parte variable. Entonces, por definición, nos decimos que dos términos son semejantes, ¿cierto? Si la parte variable es igual, si la parte variable es igual y posiblemente solo difieran en la parte constante. ¿Listo? Entonces, básicamente me está diciendo, dos términos les vamos a llamar semejantes si cuando observemos la parte variable es exactamente las mismas variables con las mismas potencias. Las partes variables son las mismas variables con las mismas potencias. Y puede ser que lo único que difieran esos dos términos sea solamente en la constante. Ahí diremos que son términos semejantes. Eso pues nos ayuda a nosotros a simplificar un montón de expresiones algebraicas, porque entonces si nosotros sabemos que dos términos son semejantes, es posible sumarlos o es posible restarlos según toque hacer. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, entonces, ¿qué tal que yo tuviese una expresión algebraica de la forma, supongamos, 3ab menos 2a cuadrado b más 6ab menos 4a a la 2b a la 2 más 3a cuadrado b menos 2ab, por ejemplo, algo así. Entonces, si yo tuviera esa expresión algebraica grandísima que puse ahí, en un principio yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos en esa expresión algebraica, ¿vale? Pero resulta que en esa expresión algebraica hay términos que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Por ejemplo, 3ab es un término semejante a 6ab y es un término semejante a menos 2ab que está por acá. Esos tres términos son semejantes. ¿Por qué? Porque las partes variables son iguales, variables a y b, y tienen las mismas potencias, potencia 1 y potencia 1 tanto para la a como para la b. Entonces, esos tres términos son semejantes.
¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo sumarlos, puedo incluso hacer la ley asociativa, colocarlos en un paréntesis todos y hacer la operación que tengo que hacer. Voy a colocarlo, ¿listo? AB más 6AB menos 2AB. Entonces, los coloqué en un paréntesis los tres términos semejantes. Y voy y verifico si tengo más términos semejantes. Entonces, por ejemplo, a ver aquí, por ejemplo, este de aquí, menos 2a cuadrado b, es semejante con 3a cuadrado b, ¿cierto? Estos dos términos son semejantes también. ¿Qué quiere decir eso? Que los puedo colocar en un paréntesis y operarlos. Entonces, menos 2a cuadrado b más 3a cuadrado b. Entonces, coloqué los dos que están en morado. Y el término menos 4a cuadrado b cuadrado. Ese término no tiene términos semejantes, ¿no? No hay término semejante a ese. ¿Qué significa? Que ese no hay con quién operarlo, entonces pasa tal cual, menos 4a cuadrado b cuadrado. ¿Listo? Entonces, simplemente pasaría eso. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues operar los términos semejantes. Esa es la ventaja de los términos semejantes, que yo puedo sumarlos o restarlos. Entonces digo, 3AB más 6AB me queda como resultado 9AB. 3AB más 6AB me queda 9AB. Menos 2AB me va a quedar como resultado 7AB. Entonces, todo este paréntesis de aquí da como resultado 7AB. 3 más 6 da 9, menos 2 da 7. Entonces quedaría así. ¿Listo? El otro término semejante, por ejemplo, 3a cuadrado b menos 2a cuadrado b me da 1a cuadrado b. Entonces puedo colocar un a cuadrado b. Entonces todo el segundo paréntesis se simplificó en eso que está ahí. Y quedaría entonces así. Y el último, pues no hay con quién operarlo. Entonces menos 4a cuadrado b cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esa forma he simplificado mi expresión algebraica. Mi expresión algebraica original es igual a esta expresión que pusimos acá abajo. Lo usual es que cuando el coeficiente es 1 lo omitimos, ¿no? Lo usual es que cuando el coeficiente es 1 lo quitamos y ya está. Entonces, toda expresión arriba de 6 términos es igualita a 7ab más a cuadrado b menos 4a cuadrado b cuadrado. ¿Listo? De esa manera, pues, simplificamos esa expresión algebraica que estaba ahí. ¿Está claro? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? No, profe, gracias. Entonces, recuerden, términos semejantes son términos que tienen las mismas variables con las mismas, incluso potencias, ¿no? Que posiblemente solo difieran en términos, en la parte constante, ¿listo? En la parte constante. Entonces, por ejemplo, Profesor, una pregunta. ¿Siempre van a tener números semejantes? ¿siempre van a tener números qué? Semejantes. ¿Términos semejantes? ¿Siempre van a tener términos semejantes? Que si siempre van a tener términos semejantes, es que escucho un eco, la verdad, y casi no entiende nada. Pero que si siempre van a tener términos semejantes, no, pues hay veces que no van a haber términos semejantes, ¿vale? Hay situaciones donde no salen, pues no salieron y ya queda así simplemente. Eh, recuerden que la parte variable hay que tener mucho cuidado con las potencias, ¿no? Porque nos podemos equivocar de pronto, ¿no? Por ejemplo, el término 7ab no es semejante con a cuadrado b, ¿cierto? Porque a pesar de que tienen las mismas variables, a y b, la parte de las potencias es diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Tienen que tener las mismas variables y las mismas potencias para ser semejantes. Si no, no quedarían semejantes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a colocar uno por aquí. Por ejemplo, yo que sé, 2 que multiplica a x más y cuadrado menos 3 por x, y más, pongámosle por aquí, 4x
más 6 que multiplica a z más y cuadrado, ¿cierto? Pongámosle por aquí menos 3z, ¿vale? Entonces, toda expresión algebraica de ahí, en un principio, tiene bastantes términos. Tocaría incluso pues hacer algunas operaciones para saber cuántos términos tiene exactamente, pues lo que tiene parente y todo eso. Pero lo que podemos ver es que las partes variables son con variables x, y y z. ¿Listo? Entonces podemos hacer algunas operaciones para identificar los términos semejantes. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es eliminar paréntesis. Para eliminar paréntesis, yo lo que voy a hacer es la ley distributiva. ¿Qué me dice la ley distributiva? Por ejemplo, el 2 que multiplica a este paréntesis de x más y cuadrado, pues el 2 tiene que distribuir con respecto a la suma. La distributiva me dice que yo multiplique 2 por x y 2 por y cuadrado. Acá igual, este es 6 que multiplica al paréntesis, entonces le voy a aplicar la distributiva. El 6 tiene que multiplicar a la z y tiene que multiplicar a y cuadrado. ¿Listo? Entonces, si aplico ley distributiva, me quedaría entonces de la siguiente manera. Sería 2 por x me da 2x, 2 por y cuadrado me da 2y cuadrado, menos 3xy, eso lo dejo intacto, más 4x lo dejo intacto. Aquí 6 por z me da 6z, y 6 por y cuadrado me da 6y cuadrado, menos 3z. ¿Listo? Ahí he quitado los paréntesis mediante la aplicación de la ley distributiva en cada uno de esos paréntesis. ¿Por qué me conviene quitar los paréntesis? Porque al quitar los paréntesis es posible identificar algunos términos semejantes que tengan esas expresiones. Por ejemplo, el 2x que está aquí es semejante con este 4x que está acá. Entonces, ahí ya puedo identificar ese término semejante. ¿Listo? Otro término semejante, entonces, por ejemplo, pongamos por aquí verde, por ejemplo, otro término semejante, 2y cuadrado es semejante con 6y cuadrado que está por aquí. ¿Listo? Otro término semejante, por ejemplo, pongamos en color azulito. Por ejemplo, el 6z que está por aquí es semejante con el menos 3z. Acá entonces, ahí he pintado básicamente los términos semejantes. Y el que dice menos 3xy, pues no va a tener términos semejantes, ¿no? No hay término semejante ahí. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que como hay términos semejantes, yo puedo sumarlos o puedo restarlos, puedo operarlos, pues, y de alguna manera encontrar una simplificación de la expresión original. En este caso, 2x más 4x, que son los términos semejantes, 2x más 4x automáticamente me da 6x, ¿no? 2x más 4x, 6x. Entonces, ya trabajé con este y trabajé con este. El de y cuadrado, 2y cuadrado más 6y cuadrado me quedaría 8y cuadrado, ¿no? 2y cuadrado más 6y cuadrado me queda 8y cuadrado. Entonces, trabajé con este y trabajé con este. El de z, 6z menos 3z, 6 menos 3, 3, entonces más 3z. Ya trabajé con este y con este. Finalmente, el menos 3xy que no tiene términos semejantes. Entonces, mi expresión algebraica más complicada la reduje, la simplifiqué por medio de términos semejantes. Queda una expresión más pequeña, pero que es igual a la expresión original que estaba más grande, ¿vale? Entonces, esa es la situación. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con las expresiones algebraicas? Lo que sucede es que yo las expresiones algebraicas las puedo operar. Puedo sumar expresiones algebraicas, puedo restar expresiones algebraicas, puedo multiplicar y puedo hasta dividir expresiones algebraicas. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso, pero lo que quiero comentarles es que la suma y la resta y la multiplicación, la suma y la resta sobre todo de expresiones algebraicas es muy fácil, ¿vale? La suma y la resta de expresiones algebraicas va a ser muy fácil. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso de la suma de expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, suma y resta es muy facilito. ¿Listo? Suma y resta es muy facilito. Entonces, vamos a dar dos expresiones algebraicas aquí. ¿Listo? Voy a colocar dos expresiones algebraicas y vamos a sumarlas. Entonces, inventémonos las expresiones algebraicas. Inventémonos dos expresiones algebraicas, pues. Pongamos por aquí como que expresión 1.
y demos una expresión algebraica 1 que sería, por ejemplo, yo qué sé, 3xy menos 4x cuadrado y más 5, pongámosle xy cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado. ¿Listo? Supongamos que esa es la expresión E1. Y otra expresión algebraica, pongamos E2. Entonces, demos otra expresión algebraica, por ejemplo, que sea 4x cuadrado y menos 7xy cuadrado más 8x a la 3y a la 3. Por ejemplo, pongámosle más xy, ¿listo? Y pongámosle, yo qué sé, pongámosle más 2xy cuadrado, algo así tal vez, no sé. ¿Vale? Entonces, de esta manera ya quedarían pues estas dos expresiones algebraicas, ¿vale? Y vamos a sumarlas, vamos a sumar E1 más E2. Entonces, hallemos la expresión suma, es decir, sumemos esas dos expresiones algebraicas. ¿Cómo será sumar expresiones algebraicas? Bueno, sumar expresiones algebraicas y de hecho también restarlas es muy fácil. Simplemente sumo las expresiones tal cual, sumo las expresiones algebraicas tal cual y luego lo que hago es simplificar básicamente. Entonces, cuando yo sume E1 más E2, pues básicamente va a ser sumar tal cual estas expresiones, ¿vale? Sumo derechito. Va a ser 3xy menos 4x cuadrado y más 5xy cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado. ¿Listo? Eso sería una. Y la otra sería, entonces, coloquémosla por aquí en un ladito. 4x cuadrado y menos 7xy cuadrado. ¿Listo? Más 8x a la 3y a la 3 más xy. ¿De acuerdo? Más 2xy cuadrado. ¿Listo? Entonces, si yo digo sumar expresiones algebraicas, sumar es derechito, sumarlas tal cual. Ahí puse en verde E1 y la sumé en rojo con E2. La sumo derechito. Ahora lo que hago es quitar paréntesis normal, ¿vale? Quito los paréntesis y esa es la suma. Es 3xy menos 4x cuadrado y más 5xy cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado. Y le sumo la otra tal cual, 4x cuadrado y menos 7xy cuadrado más 8x3y3, ¿cierto? Y acá me faltaría más xy y más 2xy cuadrado. Entonces, en ese renglón que ustedes están viendo en morado, que fue sumar las dos expresiones tal cual, sin hacerles ninguna modificación, sin hacerles absolutamente nada, en ese renglón que están viendo ustedes en morado, ahí ya está hecha la suma. Simplemente sumamos la expresión que tiene E1 derechito con la expresión que tiene E2. Sumamos tal cual esas dos expresiones. Entonces, en el renglón que está morado, esa expresión ya está sumada. Lo que no está es simplificada, pero ya está sumada, ya está sumada. No está simplificada. Entonces, si la podemos simplificar, pues la simplificamos. ¿Listo? Para simplificarla, pues buscamos los términos semejantes, ¿no? Entonces, si yo quiero simplificar esta expresión, pues me doy cuenta que 3xy, por ejemplo, busco los términos semejantes que tiene xy, 3xy, y aquí hay un término semejante que tiene 3xy. Entonces, 3xy es semejante con el término xy. ¿Listo? Y así busco términos semejantes para saber, pues, quién puede operar con quién. Pero, como les digo, en la expresión morada ya estaba, de hecho, ya estaba la, la suma como tal. Por ejemplo, menos 4x cuadrado y, busco términos semejantes si los hay. Entonces, este no, este de aquí sí, observen, aquí hay un término semejante. Este no, y este no. Entonces, ahí quedaría, ¿cierto? En verde puse los términos semejantes correspondientes, pues, a ese. Busco otros términos semejantes, por ejemplo, xy cuadrado, miro si tiene términos semejantes. 5xy cuadrado, ¿cierto? Este no. Ah, sí, este sí, este sí. Este sí. Y acá también, ¿no? xy cuadrado. Entonces, tenemos tres términos semejantes ahí. ¿Listo? Y el término semejante, o el término 2x cuadrado y cuadrado,
Aparentemente no tiene términos semejantes, ¿no? Porque el otro que aparece es x a la 3, y a la 3 no son semejantes. Tienen las mismas variables, sí, x, y, pero no tienen las mismas potencias, ¿no? O sea que no son semejantes. Quiere decir que ahí ya están los términos semejantes. En amarillo, en verde y en azul. Entonces, lo que hago es operar esos términos semejantes para hallar el resultado total, pues. Esto me daría 3xy que está aquí, más un xy que está acá, me queda 4xy, ¿cierto? Acá, menos 4xy más 4xy, bueno, estos se van a cancelar, ¿no? Dan 0, ¿no? 4xy menos 4xy dan 0. 4 menos 4, 0. O sea que esos dos términos semejantes en verde se cancelan, se anulan, dan 0. Entonces los omito simplemente. Los que están en azul sería 5xy cuadrado, ¿cierto? Más 2xy cuadrado, me quedaría 7xy cuadrado. Menos 7xy cuadrado, también dan 0. O sea que estos también se anulan. 5 más 2, 7. Menos 7, 0. Se anulan, se cancelan. Entonces también se van de ahí. ¿Qué me quedó? El 2x cuadrado, y cuadrado, que no tenía términos semejantes, que es de aquí. Y el 8x x al cubo, y al cubo. Entonces, que era el de acá, ¿vale? De tal manera que observen cómo es de importante, pues, nosotros simplificar las expresiones, ¿no? La suma ya estaba hecha, la suma era todo este resultado larguísimo que estaba aquí. Lo que no estaba era simplificada. Al simplificarla, nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de términos que se cancelan. Hay una gran cantidad de términos que se cancelan. Y entonces, pues, la expresión nos quedó, entonces, en una expresión mucho más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro? Está claro, profe. Ok. ¿Listo? Entonces, la suma es muy sencillita. Básicamente lo que hacemos es sumar derechito las dos expresiones algebraicas y luego de eso, entonces, nosotros simplificamos un poquito utilizando, entonces, términos semejantes, ¿no? Segundito, muchachos.
¿Listo, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que les decía, ¿no? Sumar expresiones algebraicas es muy sencillito, ¿vale? Restarlas también es sencillo, solamente que hay que tener cuidadito pues con ese de la resta que cambia de signos, pero restarlas también es facilito. Por ejemplo, si restamos esas mismas dos expresiones algebraicas, hagamos ahora la resta. ¿Listo? Entonces, restemos E1 menos E2. ¿De acuerdo? Restemos estas dos expresiones algebraicas. Entonces, vamos a colocarla acá directamente. Voy a copiarla directamente aquí para no volverlas a escribir. Observen. E1. Ahí, ahí. Y la movió. E1. Aquí. E1. Le resto, bueno, coloquemos los paréntesis. E1. Le resto E2, ¿cierto? Entonces, le igualita. Igual. Ay, error. No aguanta nada, OneNote. A ver. Supuestamente ya. Ya, E1. Y le voy a restar entonces E2 de una vez, ¿cierto? Entonces le resto E2. ¿Listo? Aquí están. Le resto E2. Entonces, ahí les puse los paréntesis, ¿vale? Para no volver a copiar todo eso, pues, por eso les di control C y control V nomás. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso tenemos dos expresiones algebraicas que se están restando en este momento, ¿vale? Y les he puesto paréntesis y todos. Entonces, aquí está la resta. Entonces, como les digo, la suma y la resta son muy sencillas, básicamente. ¿Por qué? Porque con la suma pasamos derechito, sumamos las dos expresiones tal cual y luego hicimos la simplificación. Con la resta, básicamente es lo mismo. Vamos a pasar tal cual, derechito, pero solamente teniendo en cuenta que para el segundo paréntesis, ese segundo paréntesis está precedido por un signo menos, ¿cierto? Ese segundo paréntesis está precedido por este signo menos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paréntesis que está precedido por un signo menos, pues el resultado de eso o lo que surge de eso es que todo lo que está dentro del paréntesis debe cambiar de signo, ¿cierto? Por la ley de los signos, básicamente, eso es por la ley de los signos. Entonces, para hacer la resta de estas dos expresiones, pues simplemente es tener en cuenta eso. La resta va a ser entonces, el primer paréntesis pasa tal cual, 3xy menos 4x cuadrado y más 5xy cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado. El primer paréntesis pasó tal cual, derechito, derechito. Y el segundo paréntesis, el que vamos a restar, ¿cierto? Sería algo correspondiente a la expresión 2, a E2. Entonces, pasa, pero todo tiene que cambiar de signo. Por ejemplo, el 4xy que está positivo pasa a negativo, menos 4x cuadrado y, ¿cierto? Ese sería el primer término. Pasa, pero negativo. El segundo término de ese paréntesis sería entonces menos 7xy cuadrado. Entonces, ese pasa positivo. Positivo. El tercer término pasaría entonces negativo, ¿cierto? 8x a la 3 y a la 3 pasaría entonces como menos 8x a la 3, y a la 3. Cuarto término es más xy, pasa como menos xy. Y quinto término, 2xy cuadrado, pasaría como menos 2y cuadrado. Entonces, eso es lo que pasa con la resta. Pasa derechito, parece pues que hasta cierto punto, pero solamente que para el segundo paréntesis
se deben cambiar los signos porque el segundo paréntesis está precedido por un signo menos. Entonces, lo mismo de hace rato. Aquí en esta línea que está de color morado, color azul, color morado legalmente, en esta línea que está de color morado, ya está hecha la resta. Ahí ya está hecha la resta. Ese es el resultado de la resta. Lo que no está es simplificado, pero ya está el resultado de la resta. Ahora procedemos entonces a simplificar esa expresión, pero ya la resta está hecha como tal. Legalmente ya ese es el resultado de la resta. Falta es simplificarla. ¿Listo? Entonces, busquemos términos semejantes tal cual como hace rato. 3xy es semejante con XY menos menos xy, ¿cierto? XY. Sí. ¿Listo? Otro término semejante, por ejemplo, x cuadrado y, aquí está, ¿cierto? Menos 4x cuadrado y es semejante con menos 4x cuadrado y, ¿vale? Hay otro que tenga esos mismos términos, xy cuadrado, creo que no, ¿no? No, creo que no. Entonces, ahí ya está. Busquemos otro término semejante, pongámoslo en azul. Por ejemplo, 5xy cuadrado, ¿cierto? Semejante con 7xy cuadrado, ¿cierto? Y es semejante con Menos 2. menos 2, ¿cierto? Menos 2xy cuadrado, muy bien, exactamente. Y el x cuadrado, y cuadrado no tiene términos semejantes y el x a la 3 y a la 3 no tiene términos semejantes, ¿no? Entonces, ayudamos, entonces pues sacamos el resultado total de esto. Sería entonces 3xy menos 1xy nos da como resultado 2xy. Entonces, eso corresponde a los amarillos, ¿no? 3xy menos 1xy nos da como resultado 2xy. Ahora con los verdes. Menos 4x cuadrado y menos 4x cuadrado y nos da, de hecho, menos 8x cuadrado y. Entonces corresponde a los verdes. ¿Listo? Ahora los azules. 5xy cuadrado más 7xy cuadrado me da 12xy cuadrado. 5xy cuadrado más 7xy cuadrado me da 12xy cuadrado. Menos 2xy cuadrado me da como resultado 10, ¿no? 10xy cuadrado. Esos son los verdes. Finalmente, pues ya terminamos los términos semejantes. Ya simplemente Los quedan azules. los que no tienen términos semejantes, ¿no? Y a la 3. ¿Listo? Y eso sería. Entonces ya quedarían ahí todos los términos. Cierto que como pueden observar, inmediatamente la suma dio diferente de la resta. Obvio, ¿no? Obvio, si estamos sumando, pues debe darnos diferente de si estamos restando. En la suma se cancelaron de hecho más términos, en la resta nos quedaron más términos en el resultado, pero bueno, no importa. La idea básicamente es esa. Tanto la suma como la resta son muy fáciles. Lo único que tenemos que tener en cuenta son que el segundo paréntesis en la resta está precedido por un signo menos, entonces todo debe cambiar de signo, ¿cierto? Luego de hacer la suma de manera larga, sumar o restar todos los términos tal cual aparecen desde el inicio, entonces lo que hacemos es simplificarlo mediante términos semejantes y ya, ese es el resultado de la suma o ese es el resultado de la resta. No tiene mayor complicación, ¿vale? La multiplicación es un tris más complicadita, pero básicamente resulta más complicadita porque la multiplicación tenemos que hacer o tenemos que aplicar básicamente la propiedad distributiva sucesivamente. Entonces, la multiplicación sí es un poquito más complicadita, ¿vale? Entonces, hagamos un ejercicio de multiplicación. Entonces, cambiemos las expresiones porque también nos van a quedar muy largas. Coloquemos unas expresiones más corticas para que veamos cómo funciona el asunto. Por ejemplo, multipliquemos una expresión E1, que pongámosle, por ejemplo, 2x cuadrado y más, pongámosle 3xy al cuadrado más 4x cuadrado y cuadrado. ¿Listo? Y pongamos una expresión E2 y pongámosle una con negativo para que no van a quedar todas positivas. Entonces, coloquémosle por aquí, por ejemplo, yo que sé, xy, por ejemplo, menos, pongámosle 2 y pongámosle
2x cuadrado y cuadrado. Más 3, pongámosle x al cuadrado y. Por ejemplo, esas dos expresiones, ¿vale? Entonces vamos a hacer la multiplicación de E1 por E2. Entonces multipliquemos E1 multiplicado con E2. ¿Listo? Esto correspondería entonces a multiplicar, voy a colocarla en color rojo, E1, 2x cuadrado y más 3xy cuadrado más 4x cuadrado y cuadrado. Eso es E1. Y lo vamos a multiplicar entonces con E2, que es xy menos 2x cuadrado y cuadrado más 3x cuadrado y. ¿Listo? Entonces, lo que les decía es, la multiplicación es un poquito más complicada porque es la aplicación sucesiva de la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que todos deben multiplicarse contra todos. Todos deben multiplicarse contra todos. Por ejemplo, este primer término del paréntesis rojo tiene que multiplicar a todos los términos del paréntesis azul. Todos tienen que multiplicarse contra todos. O sea que eso sería un primer paso. El primer término del paréntesis rojo tiene que multiplicar a todos los términos del paréntesis azul. Y asimismo, cada uno de los términos del paréntesis rojo tiene que hacer lo mismo. Entonces tiene que multiplicarse todos contra todos, ¿vale? Eso es que por eso es que sale un poquito más largo. Entonces, por ejemplo, el resultado del primero, por ejemplo, 2x cuadrado y por xy. Entonces tenemos que hacerlo o tenemos que encontrar esta multiplicación. 2x cuadrado y, que sería el primer término del paréntesis rojo, por el primer término del paréntesis azul, multiplicado por xy, ¿vale? Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros comenzar a operar realmente. Entonces, el coeficiente del término xy que está aquí, el coeficiente es 1, ¿cierto? Dijimos que si no aparecía el coeficiente es porque era 1. Entonces, en la parte constante de esta multiplicación sería 2 por 1, 2. Esa es la parte constante. La multiplicación de los coeficientes. 2 por 1, 2. Esa es la multiplicación de los coeficientes. La parte de las x cuadrado por x me da, según lo que hicimos en las propiedades de hace rato, las potencias se suman, x a la 2 más 1 me da x a la 3, de hecho. Entonces, x cuadrado por x me da x a la 3. Y y por y sería entonces, se suman las potencias, y a la 1 más 1 sería y a la 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera multiplicación de 2x cuadrado y por xy me da como resultado 2x a la 3 y a la 2. Las potencias se suman, recuerden, las potencias se van sumando. Entonces, el primer resultado sería 2, ¿cierto? Lo voy a colocar en color verde. Sería 2, ¿cierto? X a la 3, Y a la 2, ¿vale? Eso sería. Eso correspondería entonces al primer término del paréntesis rojo con el primer término del paréntesis azul. Ahora, tengo que hacer lo mismo pero con todos. Es decir, ahora voy primer término del paréntesis rojo con el segundo término del paréntesis azul. Entonces, la multiplicación de los coeficientes 2 por menos 2 da menos 4, ¿no? Entonces, los coeficientes 2 por menos 2 da menos 4. La parte variable, x a la 4, x a la 2 por x a la 2 me queda X a la 4. x a la 4 y y por y a la 2 me quedaría y a la y por y a la 2 sería entonces y a la 3, de hecho, ¿no? Las potencias se suman. Entonces miren cómo me quedaría el segundo término. Recuerden, multiplicamos coeficientes. 2 por menos 2 me da menos 4, ¿cierto? Luego multiplicamos variables. X a la 2 por x a la 2 sería entonces, las potencias se suman, me quedaría x a la 4. Y luego la variable y por acá que tiene potencia 1 con y por acá que tiene potencia 2, las potencias se suman, 1 más 2 me quedaría 3. De tal manera que ese sería entonces el siguiente término que corresponde a esa multiplicación. El otro término correspondería al primer paréntesis, al primer término del paréntesis rojo con el último término del paréntesis azul, ¿cierto? Entonces, multiplico coeficientes. 2 por 3 me quedaría entonces 6, ¿cierto? 6. Multiplico variable x. Entonces, x a la 2 por x a la 2 me quedaría entonces
x a la 4. ¿De acuerdo? Y multiplico ahora variable y. Y por y me quedaría y a la 2. Se suman las potencias. De tal manera que eso me quedaría, ¿cierto? Este era un 3. Este era un 3 y este era un 2. Quería borrarlo ahí. 3 y 2 aquí. ¿Listo? Entonces, así quedaría. Ese sería entonces lo correspondiente al primer término del paréntesis rojo con todos los términos del paréntesis azul. Y lo que pasa es que esto toca hacerlo pues con cada uno de los términos, ¿no? Por ejemplo, segundo término del paréntesis rojo con todos los términos del paréntesis azul lo podemos hacer un poquito más rápido. Quedaría entonces así, ¿no? Entonces quedaría así. Sería 3xy cuadrado por xy nos daría parte constante, sería 3 por 1, 3. Y parte variable sería x por x me da x cuadrado. Y y a la 2 por y me quedaría y a la 3. Entonces, eso sería el segundo término del paréntesis rojo por el primer término del paréntesis azul. Parte constante, 3 por 1, 3. X por x, x cuadrado. Y al cuadrado por y a la 3. ¿Listo? Ahora con el segundo término. Entonces sería 3xy cuadrado por menos 2x cuadrado y cuadrado. Entonces, parte constante, 3 por menos 2 da menos 6. Parte con x, la variable x. X por x al cuadrado me da x a la 3. Y cuadrado por y al cuadrado me queda y a la 4. Y eso sería entonces el segundo término de esa multiplicación en esta parte. Luego seguiría este término, segundo término del paréntesis rojo con el tercer término del paréntesis azul. Sería parte constante, 3 por 3, 9, ¿cierto? Parte con x, variable x sería x por x cuadrado sería x a la 3. Y variable y sería y cuadrado por y sería y a la 3. ¿Listo? De esta forma entonces quedaría ahí. Finalmente, tenemos que hacer lo mismo, pero con el último término del paréntesis rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer este de aquí. ¿Listo? Por eso es que la multiplicación sale más larga. ¿Vale? Sale más larga que la suma o la resta. No es que sea en exceso difícil, pero pues sí salen más operaciones por realizar, ¿no? Aquí, 4x cuadrado y cuadrado lo multiplico con xy. Entonces, la parte constante sería 4 por 1, 4. Lo voy a colocar por acá abajo. 4, parte constante, 4 por 1, 4. Con x, variable x cuadrado por x me queda x a la 3. Con y cuadrado por y me queda y a la 3. ¿Listo? Entonces me quedaría ese término de ahí. El tercer término del paréntesis rojo con el segundo término del paréntesis azul. Entonces sería 4 por menos 2x cuadrado y cuadrado sería 4 por menos 2 da menos 8. X cuadrado por x cuadrado me queda x a la 4. Y cuadrado por y cuadrado me queda y a la 4. Y finalmente, ¿cierto? Finalmente me quedaría entonces ese paréntesis, el tercer término con el tercer término, ¿no? Sería 3 por 4, 4 por 3, 12. La parte constante es 4 por 3, 12. La variable x me queda x a la 2 por x a la 2 me queda x a la 4. Y la variable y me queda y cuadrado por y me queda y a la 3. ¿Listo? Como ustedes ven entonces, muchachos, en este caso nosotros tenemos una multiplicación de dos expresiones algebraicas, cada una de tres términos, y como lo que tenemos que hacer es la ley distributiva aplicada varias veces, básicamente es multiplicar todos contra todos, entonces el resultado sin simplificar son 9 términos, ¿no? 3 por 3. 3 términos acá, pues el resultado son 9 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que ahí los puse en diferentes colores, pues para que vieran cada uno de los términos, lo que iba multiplicado pues con el segundo paréntesis de acá. Entonces, quedaría así, ¿listo? ¿Qué nos faltaría ahí? Simplificar, básicamente, simplificar esa expresión algebraica. Entonces, ahí les dejo un ejercicio a ustedes, muchachos, para que en esta multiplicación, en este resultado que obtuvimos aquí,
lo simplifiquen y ya lo estaríamos revisando. Entonces, el viernes tenemos que revisarlo. ¿Saben por qué? Porque en la universidad solo mandó un link para la clase, que fue el de la clase de 8 a 10. No mandó link para la clase de por la tarde. Entonces les pedí link para las dos clases y dijeron que solamente para uno. Entonces, significa que hoy por la tarde no tenemos clase, entonces lo revisamos el viernes, ¿vale? Revisamos el viernes ya como tal y lo simplifican pues y miramos el resultado este viernes, ¿de acuerdo? Ok, profe. Muchachos, entonces por la tarde ya nos vemos, ¿listo? Esa es la situación. Listo. Bueno, muchachos, entonces que pasen un bonito día, ya nos estamos viendo entonces el viernes ya presencial, ya mejor presencial. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchachos, nos vemos, que estén bien. Bueno. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos.